Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a analizar el contenido de la lección número 11, en la que vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el método científico y a su vez vamos a analizar así por encimita una ciencia que es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra, que es la geología. Para empezar a hablar del método científico, recordemos que antes lo que alguien decía era apoyado por algunas personas y a su vez pues había personas que estaban en contra de lo que esa persona decía, ¿no? Que era algo que pasaba en la época de Aristóteles, por ejemplo, que ya habíamos hablado de él en lecciones anteriores. Y también estuvimos analizando que tiempo después la gente se empezó a interesar más por el tema de la ciencia, a tal punto que lo que decía alguien era puesto a prueba por otros y decían si yo encuentro algo que pueda demostrar que lo que tú digas es falso, pues significa que lo que yo estoy diciendo es lo correcto, ¿no? Y así estaban en búsqueda de la verdad. Bueno, pues todo esto que ha pasado a lo largo de la historia ha hecho o ha refinado lo que hoy día conocemos como esto, como el método científico. Sería erróneo afirmar que existe solamente un método científico, ya que este presenta modificaciones según la ciencia de la que se trate. Sin embargo, de manera general, este cuenta con estos 6 puntos que vamos a describir a continuación. El primero de ellos es la descripción del sistema para poder comprender la naturaleza de los fenómenos relacionados. Sí, si yo quiero trabajar sobre algún fenómeno, lo primero que tengo que hacer es precisamente describir cómo es ese fenómeno. ¿Sí? ¿Qué pasa al principio? ¿Qué pasa después? ¿Y qué pasa al final? El segundo punto es la sistematización, ¿sí? Que es la homogeneidad del proceso que permite repetir el estudio para obtener el mismo resultado. ¿Sí? Esto, hablando de un ejemplo, es que si yo dentro del proceso de mi experimentación tengo que calentar una sustancia, luego tengo que esperar que se enfríe y luego que ya está enfriada la tengo que meter a congelar, pues significa que yo cada vez que vaya a hacer ese experimento tengo que seguir ese orden en el proceso. Sí, tengo que tener esa sistematización. Si yo llegara a alterar ese proceso y quisiera empezar congelando y luego después caliento y luego ya después enfrío, mis resultados van a estar alterados, ¿sí? De tal forma que tenemos que seguir siempre un sistema, un proceso, ¿sale? El punto número 3 es la medida para caracterizar el fenómeno de manera objetiva. Esto, en otras palabras, es que sí o sí el método científico tiene que incluir matemáticas. Es imposible pensar nosotros en ciencia sin pensar en matemáticas. ¿Sí? Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un tiro parabólico, ¿no? En física o también caída libre de física y el resultado final que obtenemos es el objeto cayó muy rápido, pues pudiera parecer hasta gracioso, ¿no? O sea, ¿cómo me puedes decir que el objeto, o cómo puedes concluir que el objeto cayó muy rápido? Si rápido, pues, ¿cuánto es rápido, no? Entonces es por eso que tiene que tener medidas. El punto número 4 es la explicación mediante una metodología que permita justificar el estudio. El método científico tiene que ser capaz de generar explicaciones a lo que está sucediendo, ¿sí? El porqué de las cosas. El punto número 5 es la predicción, es el punto de la investigación que permite extrapolar las condiciones con los resultados. ¿Sí? Extrapolar no es otra cosa más que eso, relacionar condiciones con resultados, como si se tratara de una gráfica matemática, de tal forma que yo a partir de ciertas condiciones yo puedo obtener resultados sin necesidad de tener que esperar o tener que analizar dicho experimento en particular. Vamos a poner un ejemplo para que sea más sencillo de entender. Si yo estoy regando una plantita cada tercer día y al cabo de 15 días veo que la plantita creció 1 centímetro, pues yo puedo deducir que cada 15 días la planta crece 1 centímetro. Si yo hago el experimento y al cabo de un mes, que son 30 días, veo que creció otro centímetro,
pues ahí yo ya puedo estar casi seguro que lo que estoy diciendo es real, ¿no? Y de esa forma yo puedo decir, bueno, pues yo espero o puedo predecir que mi planta va a crecer tanto si yo la riego durante un año. Bueno, pues es precisamente a lo que se refiere este punto, sin necesidad de tener que esperar ese año para después medir cuánto creció la planta, ¿sale? Eso es la predicción. Y finalmente el punto número 6 es el conocimiento del universo mediante la construcción del conocimiento referente al estudio. Sí, este es el objetivo del método científico, construir el conocimiento. Además de estos pasos del método científico, también se debe tener en cuenta que todo conocimiento científico debe ser objetivo al buscar caracterizar objetos y fenómenos más allá de las opiniones personales. Si nosotros no podemos basarnos únicamente en lo que nosotros creamos, sino que el método científico tiene que ser fáctico, es decir, basarse en hechos, fundamentarse en evidencias demostrables y que puedan reproducirse dentro de las mismas condiciones. A su vez tiene que ser racional, ya que todo fenómeno es explicable, ¿sí? Tiene que tener lógica, lo que yo estoy diciendo tiene que tener una coherencia. A su vez, el método científico tiene que ser trascendente, ¿sí? Ya que se busca generar conocimientos que puedan ir más allá de las fronteras de la propia ciencia. El método científico no se limita al conocimiento que hoy día se tiene, sino que se abre a que tal vez hay algo que la ciencia hasta ese momento no comprende o no ha alcanzado, pues sí, o sea, puede haber algo que no se haya descubierto todavía. A su vez, el método científico tiene que ser claro al estar libre de ambigüedades. Si yo estoy explicando algo, un fenómeno, no puedo yo decir, bueno, hay una parte del proceso que yo no entiendo, pero todo lo demás sí, entonces, pues digamos que funciona. No, tiene que estar completamente claro. ¿Sí? Lo que yo estoy explicando tiene que estar sin ambigüedades. Y tiene que ser preciso al requerir resultados puntuales, que era lo que decía. ¿Sí? Yo tengo que finalmente llegar a un resultado, a una conclusión. Y bueno, esto sería de forma muy resumida lo referente al método científico. Ahora toca hablar un poquito de la geología. Los científicos que se dedican al estudio de nuestro planeta no solo buscan comprender la naturaleza de los fenómenos que ocurren hoy día en la Tierra, sino también buscan indicios del proceso de evolución que han seguido a lo largo de sus 4.600 millones de años de historia. Por supuesto que esta no es una tarea sencilla. Hace 4.600 millones de años no existía la humanidad, de forma que pues es algo complicado, ¿no? Decir o hablar acerca de la historia de la Tierra. El geólogo que pretende desenmarañar los misterios de la historia de la Tierra cuenta con solo unas pocas herramientas. Dentro de algunas de estas herramientas podemos destacar las siguientes, que son estas cuatro de aquí. La primera es la estratigrafía, que es una rama de la geología que estudia la disposición y caracteres de las rocas sedimentarias estratificadas. Una roca sedimentaria estratificada es como esta de aquí, sí, que tienen esta forma como si estuvieran hechas en capas. Vean cómo es como si hubiese sido una roca armada de otras rocas, ¿no? Como si estuviesen apiladas. Esto, bueno, yo desde luego no soy geólogo, pero quiero comprender o quiero verlo así, que pueden dar indicios de cómo eran las condiciones de antes, ¿no? Tanto así que la piedra se fue desgastando o se fue formando también por las diferentes, pues pudo haber sido por erosión o pudo haber sido también por, bueno, recordemos que antes, hoy lo vamos a ver más adelante, la actividad volcánica era muy alta, entonces se pudo haber o pudo haber tenido algo que ver con la formación de estas rocas y bueno, es una de las herramientas que tienen los geólogos para estudiar la historia de la Tierra. Otro es el análisis de los registros fósiles. El término fósil puede referirse a dos situaciones, una en la que hace referencia de la sustancia petrificada de origen orgánico que por causas naturales se encuentra en las capas terrestres, por ejemplo huesos, conchas, semillas, entre otros. Y la otra que se refiere a la impresión, vestigio o molde
que denota la existencia de organismos que no son de la época geológica actual, como la marca que ha dejado sobre una roca la hoja de un árbol o la pisada de un animal. En cualquiera de los dos casos, los fósiles nos permiten hacer conjeturas acerca de las condiciones ambientales y el tipo de vida que se desarrollaba en esa época determinada. Y sí, desde luego, cuando nosotros pensamos en fósiles, inmediatamente nuestra mente vuela a un fósil de dinosaurio, aunque también hay fósiles de plantas, hay inclusive fósiles de insectos. ¿Sí? Después pasamos a la datación radiactiva. El tiempo que tarda un átomo en particular en desintegrarse no se puede conocer con certeza, sin embargo existe cierta probabilidad de que se lleve a cabo la desintegración, por lo que si tenemos muchos átomos, podemos conocer el tiempo que tardará la mitad de los átomos en desintegrarse. A este tiempo se le llama semivida y bueno, resulta curioso que los científicos han desarrollado un método para conocer la antigüedad de un fósil utilizando la semidesintegración de un isótopo del carbono llamado carbono 14. Recordemos que ya habíamos hablado de isótopos en lecciones anteriores. Un isótopo es un átomo de un elemento que tiene diferente número de masa. ¿Sí? Bueno, pues hay un isótopo del carbono que es el carbono 14 que se encuentra en las cosas compuestas por o la materia orgánica, ¿sí? De tal forma que cuando se encuentra un fósil, lo que hacen es medir la cantidad de carbono 14 que tienen y ellos pueden decir, bueno, en tal año, en este año, tiene tanta cantidad de carbono 14 y basándose en la relación de desintegración o la vida media del carbono 14, pueden decir, bueno, entonces hace tantos millones de años tenía tanta cantidad de carbono 14, entonces ahí sí ya se puede deducir la antigüedad de dicho fósil, ¿sí? Es una forma mmm, que han desarrollado los científicos para decir cuántos años tiene de antigüedad un fósil. Por si se lo habían preguntado alguna vez, bueno, pues esta es la forma. Y finalmente los núcleos de hielo de los glaciares. Existen zonas en nuestro planeta que han estado cubiertas de hielo a lo largo de miles de años. Esos depósitos en las capas de hielo contienen fósiles, cuyo contenido químico puede proporcionar evidencia sobre las condiciones climáticas en que los organismos alguna vez vivieron. Un glaciar más o menos es esto, o bueno, más bien es esto de aquí, y nosotros tenemos que cuidar mucho los glaciares, ¿sí? Porque a causa del calentamiento global, estos glaciares se han ido acabando. De hecho, no sé de qué año sea esta imagen, pero algo me dice que no es reciente, porque yo tengo entendido que ya los glaciares se están acabando. Así de mal está la situación climatológica de, del planeta. Así que la situación ambiental, perdonen. Entonces tenemos que cuidar mucho, mucho esta parte, ¿sale? Los diversos estudios geológicos que se han realizado a la fecha nos han permitido tener una imagen bastante clara de la historia de nuestro planeta. Se sabe que la estructura de la Tierra se conforma por estas tres capas que tenemos aquí. Aquí dice cuatro, pero en realidad bueno, son tres, que es la corteza, el manto y el núcleo, que tenemos aquí una imagen de cómo están organizadas. La corteza es la capa más delgada y exterior, cuyo grosor oscila entre los 3 kilómetros y los 70 kilómetros en las grandes cordilleras, que es la capa que tenemos aquí. Como pueden ver, es muy muy delgadita. Después pasamos al manto, que alcanza una profundidad de los 2890 kilómetros, por lo que es la capa más gruesa del planeta y está compuesta por rocas silíceas ricas en hierro y magnesio, ¿sí? Que es esta parte anaranjada y esta parte en amarillo, ¿sí? Que tenemos aquí. Después tenemos finalmente el núcleo, que está conformado por dos partes, una interna sólida y una externa semisólida, que son estas que tenemos aquí. No sé si ustedes ya lo sabían, pero sí, el centro del planeta se encuentra de forma semisólida y sólida en el centro, ¿sí? Que es aquí donde se encuentra la lava y sí, muchas cosas aquí que pareciera increíble, pero es real. Y pasamos finalmente a hablar un poquito de las eras geológicas, que son estas cuatro que tenemos aquí. El precámbrico es la era geológica más antigua.
Se extiende desde la formación de la corteza terrestre hace unos 4.500 millones de años hasta el comienzo de la vida en los mares hace unos 570 millones de años. Aunque existe muy poca información de lo que sucedía en ese momento, se piensa que fue una época de grandes convulsiones debido a la existencia de enormes presiones y elevadas temperaturas. Además, la actividad volcánica debió ser muy intensa. En ese entonces nuestro planeta era una joven masa en la que existía un único océano y un solo continente. ¿Sí? Que a ese único continente se le llamó Pangea, que tendría más o menos esta forma de aquí, que pues resulta fascinante, ¿no? Ver cómo hay, pues sí, esas investigaciones científicas que dicen que antes todos los planetas estaban pegados. Aquí se encuentra Asia, bueno, dice Euroasia porque aquí está pegado Europa, entonces Euroasia. Después tenemos el continente americano, tenemos África y tenemos Australia, que sería Oceanía, la Antártida, la India y todo formando una sola masa. Entonces, así era antes. Después pasamos a la era del Paleozoico, que tiene una duración aproximada de 300 millones de años, que se divide en estos 6 periodos que tenemos aquí. El continente único comienza a dividirse por lo que se inundan las tierras costeras, formando vastos mares poco profundos, y también estudios científicos hablan de una importante glaciación, es decir, de una era de hielo, y de una extinción masiva hacia el final del Ordovícico. Y aunque muchos organismos perecieron, pues muchos otros desarrollaron mejoras evolutivas. Después tenemos el Mesozoico, que se inició hace cerca de 248 millones de años y concluyó hace unos 65 millones. Esta era se puede caracterizar por la hegemonía de los dinosaurios, ¿sí? Seguida de una serie de procesos de extinción de una gran cantidad de especies animales y vegetales. Y esta se divide en 3 periodos, que es el Triásico, el Jurásico, que yo creo que cuando escuchamos Jurásico nos viene pues eso a la mente, ¿no? Los dinosaurios, y el Cretáceo. Y finalmente tenemos el Cenozoico, que es la última y más reciente era geológica, que empezó hace unos 65 millones de años. La distribución que presentan los continentes hoy día fue un proceso gradual que tuvo lugar en esta época. Esta era se divide en 2 grandes periodos, que es el terciario y el cuaternario, ¿sí? Y pues después de esto, la Tierra se encuentra organizada como la conocemos hoy día. De hecho, se sabe que los continentes se siguen moviendo, de forma que se dice que llegará el punto en el que nuevamente los continentes se vuelvan a reencontrar. Para eso obviamente hacen falta millones de años, no nos va a tocar estar aquí para verlo, pero bueno, pues para que se den una idea de lo que la ciencia ha alcanzado, que es la explicación a todas las cosas, ¿sí? A la historia de la Tierra, a lo que va a pasar, a lo que hay en el espacio exterior, que era lo que hablábamos en la lección pasada. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo el contenido de la lección número 11. Como siempre, chicos, estoy a su disposición. Si tienen alguna duda, háganmela saber y yo a la brevedad la estaré resolviendo. Nos vemos en la próxima. Adiós.